Oseas capítulos 7 al 10. A lo largo de nuestra vida seguramente que se nos han ofrecido muchas cosas y que tenemos muchas cosas, pero ¿realmente estamos haciendo buen uso de esas cosas que tenemos o sabemos que las tenemos? Esto es lo que le sucedía al pueblo de Israel, que no estaba muy claro si ellos eran conscientes o no de que Dios estaba con ellos, de que Dios pretendía curarlos, pero ellos no se dejaban. Cuando pretendía sanarles, ellos ya lo rechazaban de una. Cuando pretendía acercarse a ellos, ellos le decían que no, preferían ir detrás de otros dioses, adorar a ídolos. También rechazaban el bien, preferían ir tras el mal y preferían al enemigo antes que a Dios. Preferían confiar en el hombre antes que en Dios. Y aquí cuenta, a modo de resumen, todo lo que fue haciendo el pueblo de Israel. Primero, que Dios no se olvida de lo que hacemos, porque ellos pensaban que Dios se olvidaría de su maldad, que las acciones que habían hecho delante de Dios, que Él las iba a olvidar o que Él no se había dado cuenta, como, no creo que lo haya visto. Pero Dios remarca que sí, que Dios ve y Él recuerda estas cosas. Se puede tener secretos delante de los hombres, pero nunca delante de Dios. No nos podemos esconder de Dios. Todos abrasan como un horno y devoran a sus propios jueces. Han caído todos sus reyes, pero ninguno de ellos me invoca. Dios estaba ahí, pero nadie le llamaba, nadie le pedía ayuda. Luego habla de cuando confiaron los israelitas en los extranjeros, diciendo los extranjeros devoraron su vigor, y él ni siquiera se entera. No se enteraba de lo que estaba sucediendo, de que estaban confiando en el hombre y que les estaba yendo fatal, pero aún así no se daban cuenta. Y luego que el orgullo testificaba contra ellos, y aún así, obviamente, eran tan orgullosos que no se volvían hacia Dios, ni le buscaban, por supuesto. A donde quiera que vayan, yo echaré mi red sobre ellos, los castigaré por su maldad. Dios es un Dios justo, y cuando castigaba era por todas las maldades que estaba cometiendo y hacía justicia con ellos. Pero su finalidad no era destruirlos, sino restaurarlos, que aprendiesen de esa lección y que se convirtiesen, que se volviesen a Él. Así que Él de lo que hacía justicia era de las maldades, de la mentira, de los ladrones. Que todas las acciones siempre están presentes delante de Dios, y no solo las malas, sino también las buenas, por supuesto. Después viene la ingratitud y el castigo de Israel, donde vuelve a remarcar, ay de ellos que se han alejado de mí. Ahí se ve cómo Dios siente esa compasión por su pueblo y dice, yo los rescataría, pero ellos mienten sobre mí. Dios lo intentaba ayudarlos, pero lo que sí que respetaba era su libertad. Entonces, si ellos no querían contar con ayuda de Dios, Él lo respetaba, aunque le doliese. Entonces dice, robustecí su brazo, pero maquinaron contra mí. No clamaron de corazón y se rebelaban contra mí. Entonces, ante eso, pues Él respetaba la decisión que ellos tenían. Dios sigue hablando en el capítulo 8 diciendo, han quebrantado mi alianza y han sido rebeldes a mi ley. Ha rechazado el bien, el enemigo lo perseguirá. Han rechazado cosas, diferentes cosas, sin contar conmigo, sin mi conocimiento. En el capítulo anterior hablábamos del conocimiento de Dios, que qué es. Hay muchas personas que sí que pueden presumir de saberse la Biblia de principio a fin, de asistir a todos los actos establecidos por la Iglesia, pero eso no quita que conozcas o no conozcas a Dios. Puedes ir a todo, pero no conocer a Dios, y puedes no ir a cosas sin conocimiento, obviamente, porque si lo sabes y no vas, esto huele un poco raro, porque si conoces realmente a Dios, sabes y quieres, es tu voluntad, o sea, te apetece ir a misa, te apetece leer la palabra del Señor, todo es un proceso, claro, va poco a poco, el Señor no te pone todo de repente, pero por eso Él decía que no contaban con Él, cuando Dios siempre cuenta con nosotros. Habla sobre la fabricación de ídolos, que dice, esto era para su perdición, esto era obra de Israel, pues lo ha fabricado un artesano, y eso no puede ser de Dios. Hay algo interesante, y es que, es lo que os decía, ellos utilizaron
las bendiciones que se les dieron, por ejemplo, lo material, pues en lugar de usarlo en cosas que fuesen útiles, lo utilizaban en fabricar ídolos. Con lo mismo que Dios les dio, ellos fabricaban cosas en contra de Dios. Olvida Israel a su hacedor. Esto fue lo duro que estaba sucediendo. Se estaban olvidando de lo más importante que tenían. Antes de pasar al próximo capítulo, tengo una anotación del estudio que es: si Dios trae grandeza y grandes edificios, por ejemplo, es maravilloso, claro que sí, siempre y cuando no nos apartemos de Él, que tengamos nuestro foco en Él, aun teniendo todas estas bendiciones, que eso no nos haga separarnos ni alejarnos de Él, que no hagamos ídolos de estas cosas. Bien, pues imaginaos que estáis en un momento muy alegre, con muchísimas bendiciones, muchísima prosperidad, por lo menos aparentemente, y de repente os aparece un hombre que os dice: se viene juicio y vais a ser castigados, se vienen tiempos difíciles por todos vuestros pecados. Pues obviamente esto no hizo mucha gracia. Entonces lo que sucedió es que Oseas fue perseguido por anunciar el castigo que iba a venir, que realmente les estaba avisando que venía este castigo por su culpa, por la hostilidad del pueblo de Israel. Y él lo único que quería era avisarlos, que lo supiesen. Y siempre que se avisa es para darles esa oportunidad de volverse al Señor, de arrepentirse y decir: Señor, he estado haciendo esto mal, perdóname. Sí, pues este castigo venía, por ejemplo, por el crimen de Baal Peor, que Baal era uno de los dioses paganos que adoraban muchos israelitas, no solo a Dios, sino que también rendían culto a este dios. Y remarca que Israel era fiel en el desierto, pero que su infidelidad había comenzado a partir de la entrada de la tierra prometida. De hecho, hay una parte donde se ve a Oseas un poco tenso, como que iba a decir: dales Yahvé, y hay puntos suspensivos como diciendo: a ver, voy a parar. En vez de decir cualquier barbaridad, de repente para y dice: ¿qué les darás? Como: dales lo que tú les tengas que dar. En lugar de desearles cualquier maldición, dice: ¿qué les darás? Y ojalá aprendamos de esto, que cuando nos pase algo así, o que nos hagan algo fuerte, o que nos sentamos ofendidos por el trato que una persona nos está haciendo o que está haciendo a los demás, que digamos: Señor, confío en que se haga justicia con esto. Sobre todo en los casos donde nosotros no podemos hacer nada o nos podemos ver colapsados de hacer esa justicia, porque hay veces que no es tan fácil decir la verdad o ir con la justicia por delante. Así que si hay alguna vez que nos cuesta, ese es mi consejo para vosotros, el que sepamos decirle: Señor, te entrego esto en tus manos, que se haga tu voluntad, o tú sabes qué hacer, porque Él lo sabe mejor que nadie. De modo que aquí en este castigo Dios envía sequedad y vagabundeo sobre Israel, también por el crimen de Gilgal, donde la realeza hizo bastantes abominaciones, donde más tarde fue maldecida la realeza de Saúl, etc. Por último, en el capítulo 10 viene la destrucción de los emblemas idolátricos de Israel. Empieza hablando de Israel como que era una vid frondosa, acumulaba frutos. De hecho, Dios bendijo a Israel con abundancia material, pero ellos lo que hicieron es gastar esta abundancia en caminos impíos, solo en ellos mismos, o sea, siendo egoístas, y en sus deseos idólatras. Entonces es eso, la bendición aquí indicaba que es como un arma de doble filo. Si la sabes usar es tremenda, pero si no sabes cómo usarla bien, puede ser un caos totalmente. De nosotros depende el cómo usamos aquello que tenemos y que se nos da. Efraín era una novilla domesticada, yo uncí su hermoso cuello. Y el Señor habla aquí diciendo: sembrad justicia, cosechad amor, cultivad lo que es barbecho, que el barbecho es como una tierra dura y testaruda, pero sin embargo dice que ésta se abre, si nosotros queremos, para buscar a Yahvé, para enseñaros justicia. Todo esto era para esto, para que aprendiesen en justicia. Sin embargo, lo que sucedió es que ellos cultivaron la maldad, cosecharon la iniquidad y comieron del fruto de la mentira. ¿Esto qué significa?
¿A qué me refiero? Que esto eran las consecuencias de confiar en los demás y no en Dios. Esta es la esencia del pecado. Ojalá sepamos utilizar todo aquello que se nos da. Ojalá sepamos pedir ayuda al Señor. No nos olvidemos de que Él sí que cuenta con nosotros, aunque nosotros no contemos con Él. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que tengas muy buen día y que Dios te bendiga.